Programas culturales, exposiciones, recorridos sonoros de los barrios que rodean la Alcazaba de Almería, crónicas de barrio, laboratorios de creación cultural. Es Almería Camina, que muestra otra forma de participación pública. De ella nos habla María del Mar Plaza y Élamos, gerente de la empresa municipal Almería 2030, con los profesores Marta Tamayo Balbé y Antonio López, catedráticos de la UNED. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo se conecten y escuchen este programa de radio o, como dicen los modernos, este podcast del Participatory Group, la comunidad de prácticas en el ámbito de la participación pública, que es un convenio entre el Ayuntamiento de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hoy estamos de nuevo el profesor Antonio López Peláez, catedrático de Trabajo Social. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y tenemos con nosotros a una invitada de lujo, que es María del Mar Plaza y Élamos. María del Mar, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Allí tendrás mejorcito tiempo que lo que tenemos aquí nosotros en este invierno tan duro que está haciendo y en esa maravilla de provincia que es Almería. Bueno, María del Mar tiene un perfil maravilloso, combina por una parte una formación técnica de excelencia como es ser ingeniero de caminos, con ser además graduada en Derecho, es decir, tiene una visión técnica y una visión humanista y de ciencias sociales absolutamente pragmática. O sea, que es el perfil idóneo para dirigir o ser gerente de la empresa municipal Almería 2030, que lleva a cabo muchas acciones, de las cuales nos va a hablar o sintetizar, pero algunas de ellas son en torno a la participación. La verdad es que nos conocimos, María del Mar y yo, hace poco en el Congreso Nacional del Medio Ambiente y enganchamos al minuto precisamente por esa visión de la participación, de querer atraer a las personas, a grupos sociales que tradicionalmente no participan. María del Mar, cuéntanos un poco, si nos puedes describir el proyecto de Almería Camina, que es un proyecto participativo, y cómo se encuadra o se inserta en esta empresa municipal. Bueno, nuestro proyecto Almería Camina fue una iniciativa innovadora que fue financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del programa de acciones urbanas innovadoras. Y este proyecto buscaba conectar 3 barrios históricos de la ciudad, 3 barrios que son la esencia de nuestra ciudad y su origen. Además, la ciudad fue fundada en torno a esos 3 barrios y a Alcazaba y el puerto, pero el centro de Almería se ha ido desplazando, con lo cual se han ido viendo desconectados. Son 3 barrios, además, en los que ya no hay una muralla que los separa, pero nosotros decimos que permanecen en el imaginario, que son 3 barrios que, pese a estar muy unidos y ser bastante pequeñitos, están desconectados. Entonces, nuestro objetivo fundamental era conectar esos 3 barrios con la cultura, el patrimonio y a través de la participación ciudadana, que esto es clave. Es clave porque además Almería 2030 es la empresa municipal que da apoyo al área de presidencia del ayuntamiento de la ciudad, precisamente para canalizar la planificación estratégica, planificación a través de agenda urbana o nuestro plan estratégico, en la que diseñamos procesos participativos. O sea, allí donde el ayuntamiento quiere un proceso participativo, llama a Almería 2030 para que lo diseñe. Y de esa experiencia, pues surgió precisamente este proyecto, porque nosotros tenemos una participación ya canalizada a través de un grupo y uno de ellos, que era muy activo, el vector de cultura, nos instaba a que preparáramos un proyecto de este estilo y así lo hicimos y ganamos y lo hemos implementado. Pensando en esos 3 barrios, ¿no?, que es súper interesante, así un proyecto concreto, ¿cuáles serían los principales problemas que has afrontado, limitaciones y cuáles serían los principales resultados? Los 3 barrios, como he dicho, están desconectados y son 3 barrios con una realidad social compleja. Entonces, nosotros diseñamos un proyecto que combinaba intervenciones urbanísticas, herramientas TIC, rutas y sobre todo la participación ciudadana. Además, todo articulado con la colaboración público-pública y público-privada. Pertenecen al proyecto 9 socios. Canalizar a 9 socios no es un reto fácil. Además, participaban todos los niveles de administración que participan en la cultura, en la programación cultural. Y aparte, socios que también eran promotores culturales. Todo esto, además, ayudado por la Universidad de Almería, que canalizó todo el tema del estudio SANTE, el diagnóstico,
y el posterior, el de resultados, el de evaluación de este proceso. Así que ha sido un proceso de co-creación y en el que la participación, ya os digo, era en la línea conductora, se participaba desde el principio, o sea, ya el propio diseño, ya he comentado que estaba precisamente hecho desde el grupo de participación del vector de cultura hasta quizá el plato fuerte de nuestro proyecto, que eran los laboratorios de creación cultural. Quiero llamar la atención a los oyentes, ¿vale? Porque este proceso que está explicando María del Mar con tanta naturalidad es algo complejísimo y es una rara avis. Es decir, no es tan normal el que, primero, una sociedad pública logre aunar y conjugar la colaboración público-privada, incluso de empresas, de gestores culturales, además la universidad y además los 3 niveles de administración. O sea, yo, si tuviéramos intervención de los oyentes en este programa, les diría que levante la mano el que sepa de algún caso que aúne y que reúna toda esta condición. Entonces, para mí me fascinó cuando contaste este caso precisamente por esto. Yo creo que ahí, y te voy a echar unas cuantas flores, porque tú no te las echarás, que eres muy, muy sencilla y muy humilde, yo creo que una de las claves es la capacidad de liderazgo de la propia sociedad y de lograr atraer a esas personas, sociedades, organizaciones que tradicionalmente no tendrían por qué estar interesadas en este tipo de procesos. Entonces, cuéntanos un poco tu know-how, ya no el proceso como tal, la estrategia, que es interesantísimo, pero que de esas hay muchas, ¿no? Pero ¿cómo habéis logrado aunar toda esa serie de intereses, ¿no? A mi juicio, lo que tiene más valor de todo este proceso colaborativo y participativo que habéis hecho. Fácil, desde luego, no es. Y de hecho, el principal reto era, por supuesto, mejorar la cohesión. Pero lo primero que tuvimos que superar fue la desconfianza inicial. O sea, había una desconfianza, sobre todo, en que realmente era un proceso de co-creación cultural. Esto había quien lo tuvo que superar y incluso quien venía a los propios laboratorios todavía reticente y diciendo, uy, no sé, algo nos van a imponer, seguro. Sí, esto era muy típico. Para ello es fundamental involucrar a la ciudadanía desde el inicio, desde la propia creación del proyecto. Luego, importante también crear redes de colaboración en diferentes niveles. O sea, no todo el mundo al final participa de la misma manera, ni tiene interés tampoco en participar de la misma manera. Hay gente que quiere la participación con muchísima intensidad, pero luego hay que crear niveles en los que todo el mundo tenga un espacio de confort. También hay que fomentar la accesibilidad y la equidad. Eso nos parecía clave. Hay que dar diferentes formas para que todos los colectivos puedan llegar. No podemos dejar a nadie atrás. Y luego, fundamental, en cualquier proceso, evaluar y ajustarse. O sea, la participación tiene que ser dinámica. Tenemos que tener herramientas de evaluarnos y ver realmente si hay avances. De hecho, en los laboratorios culturales, que al final estaban liderados cada uno por uno de los socios de promoción cultural, se hizo una convocatoria pública en la que acudieron al final pues vecinos y asociaciones culturales para ser ellos ya los que hacían programación cultural. Esto no siempre fue pacífico. O sea, al final teníamos que utilizar también mediadores culturales. Otra práctica que hicimos que funcionó muy bien. Dábamos también herramientas de participación. Cada grupo además se diseñó casi ad hoc la herramienta de participación. No en todos funcionaba lo mismo. Entonces fuimos casi por aproximación, lo que os decía de ajustarnos. Al final hubo que ajustar el proceso. Y esto no es un proceso de liderazgo de alguien, es un proceso, precisamente el éxito es precisamente que todo el mundo se ha sentido líder. De hecho, nosotros incluso hemos llegado a escuchar entrevistas de gente que ni siquiera sabía que el promotor de este proyecto era el ayuntamiento. Cuando uno ya hace propio un proyecto, yo creo que ya eso es lo que demuestra que realmente el proyecto fue tan permeable que llegó a gente que ni siquiera sabía su origen. Con lo cual, así, bueno, pues la verdad que sí hemos descubierto que funcionó. ¿Y cuántos años habéis llevado el proyecto y ahora qué objetivos tienes? El proyecto tuvo un proceso de implementación de 3 años. La intensidad mayor fue al final, porque al principio requiere una preparación, todo esto, al final las dinámicas y todo esto había que prepararlo bien, luego había que crear una narrativa cultural, diseñar el proceso. La intensidad fundamental fue al final con los laboratorios culturales. Estos se diseñaron durante un año y de hecho la gente nos pedía más. Yo siempre pongo el ejemplo de que en Almería la gente se dejó de ir a Pilates para apuntarse al coro multicultural y donde todo el mundo aprendió a prestar su voz en un conjunto de voces que sonaba maravilloso. Entonces sí que estamos ya pensando cómo darle continuidad. Hay actividades que han seguido porque han sido tanto éxito que no se pueden parar.
Y lo que estamos pensando es cómo seguir con los laboratorios culturales, una nueva versión. En esto estamos precisamente con el área de cultura del ayuntamiento, para aprender de los laboratorios y adaptarlos a una segunda fase. Es muy interesante porque realmente uno de los límites de los proyectos participativos es su sostenibilidad en el tiempo, que una vez que han sobrepasado la etapa de financiación pública o privada y de iniciativas se automantengan, se autogestionen, puedan ser sostenibles porque tengan la financiación adecuada o el soporte institucional, todos estos laboratorios. O sea que sí que estáis pensando en mantener las principales actividades, ¿no? Sí. De hecho, las intervenciones patrimoniales que hicimos, una de ellas fue crear un edificio, un contenedor. Y en ese contenedor, que se está finalizando ahora la obra, pues sí, le queremos dar continuidad a todos estos laboratorios, aprender, de los errores que pudo haber y del éxito de aquellas actividades que funcionaron fenomenal y replicar con un nuevo modelo de participación pues esos laboratorios. Pero, como digo, ha habido actividades que han tenido tanto éxito que siguen teniendo vida. Era fundamental para nosotros la apuesta y la labor de continuidad. Ya no solo con una aportación municipal, sino que otro de los objetivos del proyecto era darle herramientas a la ciudadanía para que pudiera hacer promoción cultural, como el objetivo del laboratorio precisamente fue que hicieran su propio proyecto. Lo que sí que hemos visto que se ha aflorado, gente que a lo mejor era amateur, que ahora sí se está convirtiendo en profesional, al ver que aprendieron de profesionales y ya sí saben hacer proyectos culturales. Y eso sí que lo hemos visto, sobre todo en los 3 barrios, que ha aflorado esa cultura que estaba latente. María del Mar, enhorabuenísima. Me encanta además también tu capacidad de síntesis, de exponerlo en 4 o 5 puntos que queden claro y para que la gente también tenga más sed o más hambre de conocer más sobre este proyecto y no solo conocerlo, sino poderlo imitar y saber que yo creo que también por eso invitamos en estos programas a estas buenas prácticas, que es posible y bajo distintos paraguas y formas de, como se dice actualmente, de gobernanza institucional, ¿no? Es decir, cabe la participación liderada y dirigida desde la propia administración, pero también una herramienta como una empresa pública puede ser utilizada para gestionar la participación y permite, de alguna manera, alejarlo un poco institucionalmente de esa desconfianza que se tiene en las instituciones, incluso que se diluya, ¿no? Me ha parecido muy, muy interesante, ¿no? Es decir, la forma de personificarlo y despersonificarlo o desinstitucionalizarlo para que de esa manera fluya mucho mejor la participación. Así que enhorabuenísima, un gusto, un placer y bueno, seguiremos, ya os hemos invitado a formar parte, Almería, del proyecto Participatory Group porque creo que tenéis mucho que enseñarnos y continuar también con esta labor conjunta. Muchas gracias, Antonio, también. Sí, muchas gracias. Me ha encantado tu frase, de que mediante la participación ha aflorado esa experiencia cultural, esa cultura propia, esas prácticas, ese conjunto de vivencias que articuladas nos permitan reconocernos a nosotros mismos, ¿no? Y que mediante la participación y una estrategia adecuada, barrios que no tienen interacción la tengan, que se descubran, que sea su autopertenencia, que puedan compartir, al final pues eleva la calidad democrática de nuestras instituciones y nuestra propia oportunidad vital. Así que muchísimas gracias. Oye, y que este proyecto Almería Camina se convierta pronto en toda la provincia de Almería Camina, toda Andalucía camina y toda España camina. Efectivamente, a nosotros decimos que nosotros seguimos caminando y que vamos paso a paso. Muchísimas gracias. Un abrazo.